Les damos la bienvenida. Hoy vamos a analizar en detalle dos conceptos clave en oncología, en la medicina personalizada y los marcadores tumorales. Nos basaremos en guías y recursos médicos pensados para pacientes y familias, para intentar aclarar qué son, cómo se usan y, bueno, también qué limitaciones tienen. Exactamente. El objetivo es un poco desmitificar estas palabras que a veces suenan complejas, ¿verdad? Entender qué papel juegan hoy en día en el tratamiento del cáncer y por qué es tan importante hablar de todo esto con el equipo médico con información clara. Perfecto. Pues empecemos, si te parece, por la medicina personalizada. Suena, como decías, muy prometedor, ¿no? La idea de un tratamiento hecho a medida para cada persona. Sí, esa es la aspiración, claro. Ir más allá del enfoque tradicional de un café para todos, digamos. O sea, no tratar igual todos los cánceres que aparecen en el mismo órgano. La medicina personalizada busca adaptar el tratamiento a las características únicas de cada persona y, sobre todo, de su tumor. Características como la genética, las alteraciones moleculares. Eso es. Pero siendo precisos, hoy por hoy, como indican algunas guías importantes como las de ESMO, estamos más bien en una fase de medicina estratificada. Estratificada. Sí, quiere decir que agrupamos a los pacientes, los clasificamos en grupos según ciertas características moleculares de sus tumores, para las que, y esto es lo importante, tenemos tratamientos dirigidos específicos. Entendido. No es totalmente individual, pero sí mucho más ajustado que antes. ¿Y cómo se encuentran esas características? ¿Mencionabas el ADN, los genes? Pues sí, a ver, el cáncer empieza por daños en ciertos genes, los llamados oncogenes, que son los que controlan cómo crecen y se dividen las células. Estos daños pueden ser errores como faltas de ortografía en el código genético, que llamamos mutaciones, o a veces es como si la célula hiciera demasiadas copias de un gen que impulsa el cáncer. Eso se llama amplificación. Vale. Entonces, lo que hacemos es analizar el ADN del tumor. Normalmente se obtiene con una biopsia del tejido. La biopsia tradicional. Sí, o cada vez más mediante lo que se llama biopsia líquida. Ah, eso he oído. Analizar la sangre. Exacto, se buscan pequeños fragmentos de ADN del tumor que circulan por la sangre. Con eso podemos identificar qué alteraciones concretas están, digamos, conduciendo el crecimiento de ese tumor. Y ahí es donde entran los tratamientos dirigidos, como llaves específicas para esas alteraciones. El ejemplo del ERT2 en cáncer de mama, que aparece en las guías, es muy claro, ¿no? Justo, es un ejemplo clásico y muy bueno. Si un cáncer de mama produce demasiada proteína HER2 en la superficie de sus células, hay fármacos muy eficaces que bloquean específicamente esa proteína. Y hay otros ejemplos, claro. En algunos cánceres de pulmón buscamos alteraciones en genes como EGFR o ALK. ¿Y qué pasa si se encuentran? Pues que existen inhibidores específicos, pastillas generalmente, que atacan esas dianas. O en cáncer colorectal, por ejemplo, saber si hay una mutación en un gen llamado CRAS nos dice si ciertos anticuerpos van a funcionar o no. Entiendo. Son fármacos que atacan selectivamente. Por eso a menudo son menos tóxicos que la quimio clásica, ¿no? Suelen serlo, sí, en términos generales. Atacan más a las células tumorales y menos a las sanas. Pero ojo, no están exentos de efectos secundarios. Tienen los suyos propios y hay que vigilarlos. Importante saberlo. Y es fundamental, de verdad, que estos análisis moleculares se hagan en laboratorios que tengan experiencia y estén acreditados. La precisión aquí es crítica. Muy claro. Pasemos entonces al otro concepto. Los marcadores tumorales. Es algo que aparece mucho en los análisis de sangre y genera a veces, bueno, inquietud. ¿Qué son exactamente? Sí, es un tema habitual de consulta. Los marcadores tumorales son sustancias, normalmente proteínas, aunque pueden ser otras cosas, que producen las propias células cancerosas o a veces el cuerpo en respuesta al cáncer. Se pueden medir en la sangre, en la orina o incluso en el propio tejido del tumor. Los más conocidos quizás sean el PSA para la próstata, Sí, ese suena mucho. el CA12,5 para el ovario, el CA que se usa en varios tumores como el colorectal, el CA15-3 en mama. Hay bastantes. La pregunta clave, creo yo. ¿Sirven para diagnosticar el cáncer? ¿Para detectarlo pronto en un chequeo? Aquí hay que ser muy cautos y la respuesta corta es generalmente no. Su principal utilidad no es el diagnóstico inicial, ni tampoco el cribado, es decir, buscar cáncer en personas sin síntomas, con la posible excepción del PSA, y aún así hay debate sobre su uso generalizado. ¿Y por qué no sirven para diagnosticar? Por su gran limitación, les falta especificidad y sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pueden estar elevados por muchas otras razones que no son cáncer. ¿Cómo qué?
Pues inflamaciones, infecciones, otras enfermedades benignas, muchas cosas. Por ejemplo, el CA12,5 puede subir por endometriosis o el CA por ser fumador o tener una inflamación intestinal. O sea, que dan falsos positivos, falsas alarmas. Exacto. Y al revés también pueden estar normales, aunque sí haya un cáncer, sobre todo en fases iniciales. Dan lugar a falsos negativos, a una falsa sensación de tranquilidad. Entendido. Entonces, si no son buenos para diagnosticar, ¿para qué se usan? ¿Cuál es su valor real? Su valor principal aparece después del diagnóstico. Una vez que sabemos que hay un cáncer, sí son útiles. Sirven sobre todo para monitorizar la respuesta al tratamiento. Si el marcador estaba alto y empieza a bajar con la quimio, la terapia dirigida, etc., suele ser una buena señal. Indica que el tratamiento está funcionando. Vale, para ver si va bien la terapia. Eso es. Y también son importantes para la vigilancia después de terminar el tratamiento. Si un marcador que se había normalizado vuelve a subir, puede ser una señal temprana de que el tumor está reapareciendo, de una recaída. Ajá. ¿Y algo más? Pronóstico. A veces sí. En algunos tumores, el nivel inicial del marcador puede dar una idea sobre el pronóstico o ayudar a definir el estadio, la extensión de la enfermedad. Pero insisto mucho en esto, un número aislado, un resultado del marcador, por sí solo, no significa casi nada. Hay que interpretarlo en contexto. Siempre. El médico lo tiene que valorar junto con las pruebas de imagen, escáneres, resonancias, las biopsias si las hay, y cómo se encuentra la persona, sus síntomas. Es una pieza más del puzzle, no la pieza única. ¿Queda claro? Esa falta de especificidad que comentabas seguro que genera angustia a veces, ¿no? Si te haces un análisis por otra cosa y de repente un marcador está un poco alto. Claro, genera mucha incertidumbre. Por eso es tan importante la comunicación con el médico. Entender por qué se pide una prueba, qué puede significar un resultado, qué no significa necesariamente. Preguntar todo. El papel activo del paciente y la familia es fundamental aquí. Crucial. Y no solo preguntar, también, si es posible, colaborar con la investigación. La donación de muestras para los biobancos es vital para que podamos seguir avanzando y encontrando mejores herramientas. Hablando de avanzar, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano en estos campos? Pues la investigación va muy rápido, la verdad. Se buscan constantemente nuevos marcadores, más específicos, más sensibles. Se están perfeccionando mucho las técnicas de biopsia líquida, que son menos invasivas, y también hay mucha investigación en pruebas que intentan detectar múltiples tipos de cáncer a la vez con un solo análisis de sangre, las llamadas pruebas MSD. Suena casi a ciencia ficción. Bueno, están todavía en fases de evaluación, ¿eh? Aún no son una realidad clínica generalizada, pero son prometedoras. Los retos siguen siendo importantes. Asegurar que todo el mundo tenga acceso a estas tecnologías, que a veces son caras, y validar bien su utilidad real. Entendido. Entonces, para resumir un poco las ideas clave. Si te parece, la medicina personalizada, o mejor dicho, estratificada, utiliza las características biológicas del tumor, sus alteraciones genéticas, para elegir tratamientos más precisos, más dirigidos. Y los marcadores tumorales, los que medimos en sangre u orina, son herramientas útiles sobre todo para el seguimiento, para ver cómo va el tratamiento o vigilar recaídas, pero con muchas limitaciones para el diagnóstico inicial. Exacto. Y en ambos casos, la clave es la información clara, la comunicación constante y fluida con todo el equipo médico que atiende al paciente. Muy bien resumido. Y si me permites una reflexión final para quien nos escucha. A medida que profundizamos más y más en la biología molecular del cáncer, en esas alteraciones genéticas, ¿cómo crees que cambiará nuestra forma de clasificar los tumores en el futuro? ¿Llegaremos a un punto en que dejemos de hablar principalmente de cáncer de pulmón o cáncer de mama y hablemos más bien de cáncer con la mutación X o con la alteración Y, sin importar tanto dónde empezó? Es una pregunta interesante. Y sobre todo, ¿qué implicaciones tendría eso para organizar la atención oncológica o para desarrollar nuevos fármacos? Es algo en lo que pensar. Sin duda. Una perspectiva fascinante para el futuro. Muchísimas gracias por esta conversación tan clarificadora. Gracias a vosotros. Ha sido un placer.